¿ok? Puede presentarse para muchas cosas. Especialmente el número entero, ¿no es cierto?, se utiliza para identificaciones, o sea, como un código, ¿no?, como una matrícula, ¿no?, como un registro, ¿no?, especialmente. Pero no se descarta de manejar valores pequeños, 5, que te exprese una cantidad, ¿no es cierto?, de X objeto, ¿no? O el año, como por ejemplo tenemos 2020, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, el año es un número entero, ¿no? Entonces, tenemos así muchos datos en el mundo real, ¿no es cierto?, que son enteros, ¿no?, y de aplicación real, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, dentro de la clase número entero, lo que nosotros vamos a ver es, y hemos visto también, ¿no es cierto?, es tratar el valor, o sea, operar el valor entero, ¿no es cierto?, en toda su magnitud o su alcance, ¿no? ¿Ok? O en ese momento dado, cuando tenga 2020, yo voy a trabajar sobre todo el valor 2020. Si es que el valor es pequeño, así como 5, igualito voy a trabajar sobre todo el valor. Entonces, hay dos formas de operar, ¿no? O de hacer operaciones con los números enteros. Uno es con todo el valor, como dice acá, ¿no es cierto?, con todo el valor numérico, ¿ok? Y el otro es a nivel dígito, es este otro de acá, a nivel dígitos, ¿no? Justamente este a nivel dígito, ¿no es cierto?, es donde se utilizan para validar, ¿no es cierto?, para comprobar, ¿no? Fuera de las aplicaciones que hemos visto matemáticamente o que se van a ver matemáticamente de sacar un dígito, cortar un dígito, el siguiente dígito y todo lo demás, ¿no es cierto?, fuera de esa operación matemática, nosotros lo que hacemos es a nivel dígitos alguna operación, ¿ya? Y en el mundo real, cuando tienes que verificar un registro, ¿no es cierto?, o por decir como un número de celular, ¿no es cierto?, no sé, un carnet de identidad, o no, una matrícula, a veces lo tienes que hacer dígito por dígito, ¿no? Alguna vez también les comenté, por ejemplo, ¿no es cierto?, puedo yo tener, por ejemplo, ¿cómo se llama esto?, un código de teléfono, ¿no? ¿No? Esos códigos que compramos, ¿no? Así es. Alguien puede decir 713, ¿no es cierto?, un espacio hay 435, otro espacio hay 2, ¿no? Entonces, es un código, ¿no es cierto? Y es un código, entre comillas, que tiene muchos dígitos. Y este no es cualquier número, o sea, estos numeritos de acá que se genera en el código del teléfono, ¿no es cierto?, cuando tú haces la precompra, llamado así, ¿no es cierto?, o sea, ya tienes cargado, compras la tarjeta, ¿no es cierto?, tarjeta de Entel, no sé, pues de cualquier servidor de lo que es de lo que es un servicio de telefonía, entonces tienen una secuencia de números, ¿no es cierto? Entonces alguna vez les comenté, jóvenes ustedes ya saben generar números, ¿no? Números. Y pueden generar un programa que puede ir generando números y comprobar, llama ya la carga, por decir a Entel, a ver si carga o no carga, ¿no? Entonces, pero no es cualquier número. Si fuera cualquier número, ¿no es cierto?, hasta podíamos hacer ese programa randómico donde yo genero números y va probando a Entel, entra o no entra, carga o no carga y cuánto carga, puedo hacer, ¿no? Puedo hacer. Pero este es un número muy especial que Entel, ¿no es cierto?, Viva o cualquier otro, la valida. ¿Y cómo la valida? Dígitos por dígitos, ellos tienen su clave, ¿de acuerdo? Entonces, justamente ahí nace, ¿no es cierto?, la necesidad, ¿no?, de que tenemos que trabajar los números enteros a nivel dígito, ¿no? ¿Okay? Entonces, no es que el profesor, ¿no es cierto?, pues le ha dado, llamaremos así, el gusto de trabajar a dígitos, ¿no?, o con dígitos un número entero, no, no, no. Es que hay en el mundo real operaciones que hay que hacer con dígitos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos con estas operaciones? Ya, como decía, es una clase que recordamos de introducción a la informática, ¿ok? Y hemos visto que si un número es par, ¿no es cierto?, ¿no? Es par, el 5 es par, ¿no es cierto?, el 2020 es par, podemos preguntar, o lo contrario, es impar, ¿no? Hay muchas operaciones que el resultado que nos dé también ya sirve para el otro, por ejemplo, es un complemento, ¿no es cierto? En este caso, cuando decimos un número es par, te va a decir sí, es par, pero cuando te dice que sí, ¿no es cierto?, es porque es par, pero te puede decir que no, ¿no?
Entonces ya está inmersamente cuando te dice que no es par, cuando te devuelva falso, ya es pues impar, no hay más, ¿no es cierto? El opuesto o el complemento de la operación par es el impar, ¿no es cierto? Entonces no quiere decir que hay que hacer una operación para par y otra operación para impar, ¿no? ¿Okay? Pero obviamente, o yo puedo hacer impar, ¿no? E inmersamente ya está el par, ¿no? ¿Okay? Si yo pregunto, ¿ese es impar? ¿Verdad? Me da impar. Y cuando me dé falso, ese es par, ¿no? O si hecho, si es par, ¿no es cierto? Me da verdad si es par. Y cuando me dé falso, quiere decir que es impar. O sea, hay operaciones donde no hay que redundar, pero puede presentarse que yo siempre pregunto par. O alguien, no, mi prioridad siempre está preguntar un número impar por X razón, ¿no? Por X motivo. ¿Okay? Lo mismo sucede con los múltiplos, ¿no es cierto? Múltiplo, un número es múltiplo de otro número, ¿no es cierto? Okay. Y si no es, quiere decir que no es, obviamente. El opuesto no quiere decir que es otra característica, simplemente que no es, ¿no? Un número es un múltiplo, ¿no es cierto? Por si acaso es otra operación, ¿no? Okay. Hay operaciones que hay que distinguir muy bien, como por ejemplo el submúltiplo, no quiere decir que es lo opuesto del múltiplo. No, ¿ya? Por si acaso, ¿ok? Entonces no hay que confundir, este se complementa con este, perfecto, pero este no se complementa con esto, por eso lo puse justamente para hacer notar que hay operaciones donde podemos tener múltiplo. ¿Es múltiplo? Sí, perfecto, es múltiplo. Y cuando diga que no es múltiplo, no quiere decir que es submúltiplo, por si acaso, ¿ya? Y el submúltiplo, entonces, por ejemplo, tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Otra operación. Aquí, una cosa es el múltiplo y lo negativo es simplemente que no es submúltiplo, ¿ya? Que no es múltiplo, mejor dicho, si es negativo, ¿no? Aquí la pregunta ¿es submúltiplo? Si es, ¿no? Y si es falso, quiere decir que no es submúltiplo, pero no es el opuesto o el complemento de la operación anterior, por si acaso. ¿Okay? Entonces, lo use esto justamente para entender. A ver, me explico un poquito mejor. Si yo tengo un número, por ejemplo, si yo tengo el número 12, ¿ya? Y tengo otro numerito, ¿no? Ya, por favor, no importa que sea otro objeto, lo que sea, pero tengo otro numerito, ¿no? Así. Para no confundirlo, pondré N1, ¿no es cierto? Otro numerito, el 3, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto? Este número de acá, el número 2, ¿es múltiplo de 3? Claro, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque si yo divido 12 entre 3, ¿no es cierto? Hago la división y digo el residuo, haré así, ¿no es cierto? De n mod n1, ¿cómo saber si un número es múltiplo? Si es una división exacta, ¿no? ¿Y cómo saber si es una división exacta si el residuo es 0? Entonces tengo que sacar, ¿no es cierto? Tengo que sacar el residuo, aquí está, ¿no es cierto? ¿Ok? En R. Y estoy haciendo la operación de 12 entre 3. 12 entre 3 es igual a 4, ¿no? Y residuo, ¿no es cierto? Residuo 0. Si el residuo es 0, ¿no es cierto? En este caso, si tenemos, ¿no? Después de esto, si R, ¿no? Si R es igual a 0, entonces, ¿no? Aquí estoy. Si R es igual a 0, entonces quiere decir, este ya es, ¿no es cierto? Es múltiplo, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, eso es. Y lo submúltiplo, obviamente que también está, ¿no es cierto? O sea, en muchos casos el submúltiplo es el inverso, ¿no? Es el inverso. ¿Qué quiere decir el inverso? Por favor, disculpen, así, ¿no? Okay. 3, si n es igual a 3, ¿no es cierto? Y por otro lado, n1, ¿no es cierto? Es igual a 12. La pregunta es, ¿este n3 es un múltiplo de n2, de n1? Pues, claro. ¿Qué quiere decir? Es que si también 3 por algún otro valor es exacto a esto, ¿no? ¿Okay? ¿En cuál es ese valor? 3 por 4, 12. Pero hay otra forma de encontrarlo, y esto lo que hemos hecho también es, si R es igual a N1, ¿no es cierto? Mod N. O sea, ¿qué ha cambiado? El orden, ¿no es cierto? De los factores, ¿ya? ¿Ok? Aquí está, ¿no es cierto? El dividendo, ¿no es cierto? Y el divisor. Aquí N es el dividendo y el divisor es N1.
Entonces, si nosotros decimos otra vez, 12 dividido entre 3 es igual a 4, ¿tiene un residuo de 0? Sí, es un múltiplo, es un múltiplo, ¿no es cierto? Pero pondré otra cosita, por ejemplo, aquí lo cambiaré, ¿no es cierto? Así es, que sea 5. 5 es submúltiplo de 12, no. Así. Porque 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, se pasó. O si hacemos 12 entre 5, ¿no es cierto? 12 dividido entre 5, eso nos va a dar, ¿no es cierto? Caray, no tengo la herramienta como para hacer los grafiquitos, ¿no? Pero no importa. 12 dividido entre 5, ¿no es cierto? 12, si vamos dividiendo entre 5, eso nos va a dar a 2, ¿no? A 2 puntos, ¿no? 5 por 2, 10, ¿no? Al 12, 2, 2.4 nos va a dar, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ya no es exacto, ¿no? O sea, si tú quieres, cuando haces una división y encuentras el residuo, te va a dar un resto de 2, ¿no? ¿Ok? No es exacto, ¿ok? Entonces, jóvenes, a ver, para no confundir mucho también, ¿ok? Es importante. Muchas operaciones, ¿no es cierto? Muchas operaciones son tomadas en cuenta, ¿no es cierto? Como su opuesto, así esta decía, es el opuesto y es esta. Pero este de acá no es el opuesto, un submúltiplo, ¿de acuerdo? No siempre, no es así, ¿ok? Pero eso lo hemos visto en introducción, también lo hemos visto en introducción, lo que si un número es primo, ¿no es cierto? También hemos visto en introducción, bueno, varias, la serie de Fibonacci, el factorial de un número, verificar si un número es Capicúa, etc. No, hay muchas operaciones, pero todas esas operaciones tienen una característica de fondo. ¿Cuál es? Tratarlo al número con todo, en todo su ámbito, ¿no? En todo su valor numérico, como dice acá, ¿no? Okay, por más que el valor sea grande o sea pequeño, en todo su valor. El otro, el que les comentaba, ¿no es cierto? Este otro de acá, ¿no? Este otro grupo, ¿no? Es a nivel dígitos, ¿no? Entonces, y bueno, entre comillas, yo lo he denominado, ¿no es cierto? Y siempre lo veo como esto ya se ha visto en introducción, y tenemos que saberlo, ¿no es cierto? Por favor, esto. Este de acá viene siendo una base, todas estas operaciones para esta otra. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que estas operaciones de acá, entre comillas, ¿no es cierto?, van a necesitar de estas operaciones. Muchas de ellas van a necesitar de estas operaciones. Estas de acá, el segundo grupo. ¿No es cierto? ¿Okay? Entonces, podíamos hasta pensar, profesor, entonces, es un poquito más complicadito este que el anterior, es relativo, ¿no? Porque alguna operación de estas también puede ser lo más complicado, no quiere decir que no, ¿ya? Pero lo que sucede es que la mayoría de las operaciones de acá pueden requerir de esto, requieren muchas cosas, ¿no? Entonces, jóvenes, esta es una base, un primer práctico se da de este tipo y un segundo práctico se da de este tipo, ¿no? Pero este no quiere decir que no lo hemos visto en introducción, también se vio en introducción a la informática, todas las operaciones, por favor, no son todas las que se va a ver, sino está mostrando varios ejemplos, ¿no? Ok. Varios ejemplos. Como por ejemplo, dice, si yo tengo uno de estos números cualquiera, entonces puedo hacer acumulaciones, ¿no? Hasta tan simple que si yo tengo un 2, 3, 4, 5, ¿no? Yo puedo sumar 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Pero alguien me dice, profesor, eso se puede hacer de otra forma, directo, sí, también hay, ¿no? Como usted quiera, ¿ok? O puede ser así, como por ejemplo, ¿no? En vez de sumar, multiplicar, o si no es dividir, ¿no? Entonces, miren que aquí está el factorial, ¿no es cierto? Entonces, aquí también lo mismo, por favor, estoy diciendo en esto, por si acaso hago énfasis, ¿dónde están los dígitos en este proceso acumulativo? Está en el denominador, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Pero ese numerador 1 es una constante, ¿no? Entonces, los dígitos de un número entero, por favor, estoy hablando de este, ¿no es cierto? ¿Okay? Que van accesando es 5, luego 4, luego 3, luego 2. Por eso lo puse a propósito, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que se entienda dónde está. Y además siempre se va a comentar y se dice que los dígitos, ¿no? Los dígitos en el denominador del término, o sea, se va a aclarar, ¿no? En algún momento dado se va a aclarar dónde están los dígitos actuando en alguna operación, como es, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, no solamente esto, sino cualquier acumulación de dígitos usted ya la puede hacer, cualquiera.
Puede incluir así, mire, ya hay el factorial, decía. ¿Y qué es el factorial? Es una operación que está acá, el factorial de un número, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, si usted va a querer resolver, por ejemplo, este proceso acumulativo y no sabe el factorial, es difícil, entre comillas, que lo pueda solucionar, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ya está metido acá, ¿no? Y en algunos de ellos dirán, ¿no es cierto?, contar los pares, los primos, los de Fibonacci, no sé, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay procesos, como quien dice, otro grupo de operaciones, después de acumulaciones es la discriminación, ¿no es cierto? Pero por favor, en el término científico, ¿no? Discriminar, ¿no? Discriminar, no en el sentido de mellar, de humillar, no, aquí no estamos hablando de eso, ¿no? Discriminar en el término de seleccionar, ¿no? Seleccionar, ¿no? Algunos dígitos, ¿no? ¿Ok? Como por ejemplo, se puede hacer contar o acumular dígitos pares. ¿Dónde está la discriminación? Que voy a tomar solo los pares, ¿no? No voy a tomar los impares. O puedo decir, solamente haga con los impares, ¿no? Entonces, lo otro ya no lo voy a tomar. Con los múltiplos y con los que no son múltiplos, no. Con los que son primos o con los que son de Fibonacci, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿no es cierto? Dice, y ya estás discriminando, ¿no? O sea, estás seleccionando un grupo de dígitos que vas a tomar en cuenta y el otro grupo o su opuesto no lo vas a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, estamos viendo esa de discriminación. Por favor, ese es en el término bueno, discriminar, ¿no? ¿Ok? Pero obviamente no hay que manejarlo discriminación, o tampoco hacer malos comentarios en el sentido de que el ingeniero Mollo dice que es bueno discriminar, no, por favor, muchachos, ¿no? O sea, desde el punto de vista científico, estoy hablando que discriminación es un buen término, ¿no es cierto?, para separar, en este caso, valores, dígitos, ¿ya? Para seleccionar, ¿no? Para tomar en cuenta alguna propiedad de los dígitos, ¿no? Alguna característica, así de esa forma. ¿No? Hay búsquedas, ¿no? Buscar el dígito, no sé, un dígito si está o no está ahí, ¿no? ¿Ok? Y eso tengo que hacerlo dígito por dígito, ¿no? Pero no solamente buscar un dígito primo, buscar un dígito par, si hay o no hay un par ahí, si hay un múltiplo, si hay de Fibonacci. Fíjense que ya todas estas operaciones, primo, múltiplo, par, Fibonacci, está acá, en este grupo, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? Una vez más, si usted va a avanzar acá, tiene que avanzar conociendo esto, ¿no? O sea, y este es vuelvo a repetir, son operaciones que hemos visto, y aunque no crean jóvenes, más adelante algún profesor les va a pedir el factorial, les va a pedir la serie de Fibonacci, ¿no? Entran múltiplos, entran en hacer, inclusive en el mundo real, jóvenes, no sabemos dónde vamos a ir a trabajar, ¿no es cierto? Pero si somos informáticos, inclusive redes y de sistemas, ¿no? Que vamos a manejar en algún momento dígitos, ¿no? Así, vamos a manejar dígitos, ¿ok? Si usted va a hacer un programa en el cual tiene que validar un registro, un código, una matrícula, si es la correcta o no es la correcta, ¿no? Hay veces, como les digo, se verifica así como operaciones a nivel dígito, ¿ya? Entonces tiene que saber manejarla, ¿ok? Bueno, y hay muchos más, ¿no? Verificaciones de todos los dígitos, juego de dados, bueno, ese es un ejemplo apartecito que también lo hemos visto en introducción. Entonces, en realidad, tanto estas operaciones como esta se vio, probablemente en esta segunda, no con la profundidad que ahora se tiene que ver, ¿no? Al final, el objetivo, ¿no? O la competencia global que usted tiene que tener en esto, ¿no? Aquí ya podemos decir hay dos competencias, uno a nivel número y otro a nivel dígitos, pero al final la competencia global es que usted a un número entero, ¿no? Lo tiene que armar y lo tiene que desarmar, ¿no? Así es. Ahí se va a ver si usted tiene la capacidad, ¿ya? Algunos de los dígitos de acá, hemos dicho, sacar un dígito, sacar dos dígitos, ¿no? También es un número entero, ¿no? Y se puede requerir alguna operación. Entonces, jóvenes, usted en síntesis, si conoce, si tiene esta competencia que se va a medir acá, ¿no es cierto? La competencia está en estas dos grandes operaciones. Si usted me hace estas operaciones de acá, las conocidas, tampoco vamos a hacer todas las operaciones que se nos venga a la cabeza. No. Así es difícil. ¿No? Pero de seguro, ¿no es cierto? Y les aseguro, muchachos, que más adelante varios de ustedes van a trabajar a nivel dígito.
de alguna forma van a trabajar a nivel dígito. Así es. Avanzamos, ¿no? Dice, así como estas aplicaciones, ¿no es cierto?, puedes realizar otras asociadas a un número entero o dígitos de un número entero. O sea, hay muchas operaciones. No es aquí termina, ya no hay más. Ya depende cuál es la necesidad, ¿no es cierto?, Entonces, ¿cómo se comienza, jóvenes? ¿No es cierto? ¿Cómo se comienza con todo esto? ¿No? Así es. O sea, y no solamente hay que ver, bueno, el número entero, sino cualquier otro conocimiento, ¿no es cierto? Cualquier otro conocimiento. Tú dices, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo tengo que aprender, por favor, profesor? Ya, fuera de saber que un número y qué operaciones, ¿cómo puedo aprender para la programación? ¿No es cierto? Lo que hay que aprender justamente es con las operaciones elementales. ¿Ya? O sea, ¿qué quieren decir las operaciones elementales? Aquellas operaciones, entre comillas, propias del número entero, propias. Propias quiere decir que solo con números enteros puedes hacer, no con números lo opuesto, podríamos decir así, o discriminando. Fuera de los números enteros, ¿qué hay, profesor? Hay números reales, ¿no? Como numérico. Entonces, estas operaciones de acá, ¿no es cierto?, son propias de los enteros, pues se hacen con los enteros, no con los reales, ¿ya? ¿Cuáles son esas operaciones? El mod, el residuo, ¿no es cierto?, y la base opuesta, el cociente, esta basita, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué hace este encuentra el residuo, ¿no? Así como está mostrando acá este ejemplo, ¿no es cierto?, ahorita lo vamos a mirar, y este otro es la misma operación, pero encuentra otro elemento que es el cociente, ¿no? Esta basita de acá, ¿no?, en otros lenguajes de programación, ¿no?, esta basita de acá, es lo mismo que en otros lenguajes de programación como el DIP, así, ¿ya? Y esta notita, el mod, por si acaso, ese es lo mismo. Ahora, en el lenguaje de programación, mejor dicho, en el algoritmo, usted puede usar esta base o puede usar DIP en el algoritmo. Pero ya en el lenguaje de programación ya tienen que ir a usar el que le corresponde. Y yo utilizo esto para acercarme un poquito más al Visual Basic, ¿no? En el Visual Basic se utiliza esto, ¿no? En otros lenguajes, entonces, como en el Delphi, se utiliza el DIP. ¿Ok? Y el residuo en otras operaciones, digo, en otros lenguajes de programación, ¿no es cierto? Este mod, ¿no?, en otros lenguajes de programación se utiliza el porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, en algoritmo, ¿no es cierto? En algoritmo puedes usar cualquiera de estas dos, aquí también, ¿no sé? Pero ya en el lenguaje de programación, obviamente, ¿no es cierto?, específico, tienes que usar el que corresponde. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? Esas son las operaciones y además esas operaciones básicas o elementales y propias de los números enteros te van a dar ya muchas respuestas a esto, ¿no? Así, a estos. Te van a dar muchas respuestas ya a eso. Con solo entender estas operaciones básicas o elementales, tú ya estás listo como para poder, ¿no es cierto?, ir trabajando en esto, ¿ok? Entonces, decía, ¿no?, para entenderlo un poquito más, a ver, ¿qué es el mod? ¿No es cierto? N mod 2, por favor, disculpen el ejemplo. Si N fuera 2020 el año, ¿no es cierto? 2, estoy dividiendo, ¿no es cierto? Pero con el mod estoy encontrando en una división, así como esta, ¿no es cierto?, estoy encontrando el residuo, este de acá, ¿no es cierto? Ese, ¿ok? Ese es residuo, ¿no?, con el mod. Entonces, 2020 entre 2, este es igual a 1010, ¿no? 1010 por 2 es, ¿no es cierto?, 2020 exacto, y residuo tengo 0. ¿Y qué quiere decir cuando tengo residuo 0? Que la división es exacta, o sea, que no queda un resto, ¿no? En otras palabras, el resto, llamado también residuo, es 0, no hay resto, ¿no? Entonces, podríamos decir que este número es divisible entre 2, ¿no? Y al decir divisible entre 2, ¿no es cierto?, estamos diciendo que este número es múltiplo de 2, ¿no? Y al decir también múltiplo de 2, este número, ¿no es cierto?, es un número par, porque todo número múltiplo de 2, ¿no?, si es exacto, es un número par, ¿no? Entonces, jóvenes, matemáticamente, ¿no es cierto?, y algorítmicamente también, porque el algoritmo es parte de la matemática, ¿ya? ¿Ok? Entonces, es algo frío, ¿no?
¿Qué es el residuo? Ah, el resto sale cero o no sale cero. Sí, pero ahora la interpretación, ¿no es cierto? ¿Qué te dice cuando es cero? ¿No? Ah, lo que decíamos. Ah, es exacto, ¿no? División exacta. Es un múltiplo. Este 2020 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Es una división exacta y tienes residuo de cero, ¿no? Y el otro que hemos dicho, ¿no es cierto? Ah, este número de acá es un número par porque todo número dividido entre 2, si es exacto, es par, ¿no? O sea, hay que encontrar el sentido, ¿no? La semántica, ¿no? ¿Ok? La semántica hay que encontrarla. Y así, por ejemplo, este otro ejemplo, 5 dividido entre 2, el resto es, ¿no? Es 1. Ah, entonces ese no es par, no es par, no es múltiplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Podemos decir que tampoco es un número par porque no está dividido entre 2 y no es exacto, ¿no? Hay resto, queda un resto de 1. ¿Okay? Entonces, jóvenes, esa es la forma, ¿no? Ya lo entendemos el mod y creo que hemos hecho muchas operaciones que con el mod, ¿no? Seguiremos haciendo. Y el otro es el div, ¿no es cierto? 2020 entre 2, ¿no es cierto? Ah, encuentra el cociente, ¿no? Por eso lo pongo acá, CO de cociente, ¿no? Toma el cociente, ¿ok? ¿Y qué quiere decir el cociente, profesor, en este caso? Bueno, en primer lugar, aquí lo único que está haciendo es sacar la división entera. No hay decimales. Bueno, ese decimal tampoco se ha presentado acá, pero aquí sí se puede dar, ¿no? En este otro ejemplo. 5 dividido entre 2, ¿no es cierto? Aquí estoy haciendo una división. 5 dividido entre 2 es igual a 2. 2 por 2, 4 al 5, 1, ¿no es cierto? Entonces, y seguimos haciendo la operación. 5 dividido entre 2 nos va a dar 2.5. Pero al hacer esta división, o sea, esta barrita, ¿no es cierto? Nos saca solo 2. O sea, nos encuentra solo el cociente, ¿no? A 2 nomás. Y el resto, pues el resto no la toma en cuenta, ¿no? ¿Ok? Pero si nosotros aplicamos esta otra basita, ¿no? La estándar, ¿no? La que se hace división con enteros, entre enteros, un entero y un real, entre reales y todo podemos hacer la división. Ah, nos va a sacar todo hasta donde se pueda los decimales, ¿no? ¿Ok? Pero ya esta base ya no, ¿no? Hemos dicho, si fuera esto va a ser aquí como esto, es solo 2, ¿no? Mientras si es esta base estándar, ¿no? La que se utiliza, vuelvo a repetir, la que se utiliza para dividir un entero entre otro entero, un entero entre un real entre otro real, ¿no? Lo que se quiera, ya es otra operación, ¿no? Es otra operación. Y obviamente que sirve para dividir, por supuesto, que sirve, tal vez si usted quiere, es una división, ¿no es cierto?, que tiene decimales de exactitud, si es que así la demanda la operación, ¿ok? Entonces, jóvenes, esas dos operaciones son propias de los enteros. Pues alguien debe estar preguntando, profesor, solamente el mod y el div y la suma y la resta, ¿no es cierto? También, pero la suma, la resta se puede hacer entero, entre reales, entre enteros, ¿no? Una mezcla entero real, puedo sumar un entero con un real. Entonces, la suma no es propio de los enteros, es también de los reales, si tú quieres, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas operaciones son propias de los enteros. Pero eso no te descarta que vas a aplicar, por favor. Entonces, no voy a hacer esto. No vas a hacerlo. Si te demanda la operación, vas a hacer, ¿no? Pero estas operacioncitas de acá te va a ayudar mucho en resolver estas operaciones de acá o de acá. Así eso me voy, ¿ok? ¿Por qué? Porque son propias, ¿ok? Ahora vamos a las operaciones, ¿no? Vamos a las operaciones. Realizando operaciones, ya, ¿no es cierto? Ya entramos una vez conocido solo estito, ¿no? Y obviamente, jóvenes, no lo estoy mencionando acá, ¿no? No lo estoy mencionando, pero tengo que mencionarlo, ¿ya? Se supone que yo ya estoy analizando un tipo de dato, que es el entero, ¿no es cierto? El dato entero, ¿ok? Pero también el otro elemento que tengo que saber, ¿no es cierto? El otro elemento muy importante que tengo que saber, por si acaso, ¿no es cierto? Es justamente, ¿ok? Es que yo ya vengo, ¿no es cierto? Ya vengo con un conocimiento previo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es este, no es cierto? La programación modular y estructurada. Así es, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo me estoy concentrando acá y estoy comenzando en este punto de la clase entero, ¿no es cierto? ¿Okay? Más analizando el número entero. ¿Okay? Pero, profesor, aquí está ese punto, ¿no es cierto? ¿Okay?
Y usted dirá, y profesor, pero, y la programación modular estructurada, se supone que ya tenemos un conocimiento de esto también, ¿ok? Esto se ha visto en Introducción a la Programación y se vio muchas operaciones de esto, pero con este enfoque modular estructurado. Ahora estamos yendo a un enfoque llamado de clases y objetos, ¿no? ¿Okay? Entonces, para comenzar, hemos dicho, ¿no? Para definir una clase de número entero, ¿no? Cuando dices número entero, tienes que conocer qué es un número entero, ¿no es cierto? Y cómo se puede presentar y qué operaciones puedes hacer, ¿no? De acuerdo a esa presentación, así, ¿ok? Entonces, yo ya tengo entendido, ¿no es cierto? Para seguir con el enfoque orientado a objetos, tengo que conocer esto, ¿no? Ya estamos teniendo un panorama, y tengo que tener también un conocimiento de lo que es mi herramienta de programación, ¿no? En este caso, el enfoque modular y la programación estructurada, ¿no es cierto? La programación modular, así ya hemos avanzado también un poquito, pero creo que ya nos podemos ubicar. No hay más, ¿no es cierto?, que en la programación modular, ¿no es cierto?, que hacer módulos de tipo función, ¿no es cierto?, función, o, ¿no es cierto?, o puede ser, o procedimiento, no hay más, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? No hay más. Procedimiento, ¿no? Así es, ¿ok? Solo hay esos dos tipos de módulos, función o procedimiento. Profesor, yo he visto que dice que un módulo es público y otro es privado. Esa es otra cosa. En cuestión de proceso, ¿ya? Eso de público-privado es más de usarlo, ¿no?, abierto para el público, digamos. Todo, entre comillas, todo el mundo puede usarlo. Cuando es público es para, está abierto a todos. Cuando es privado, no entran solo los que corresponden, los que pertenecen, no sé, ¿no? Entonces, más o menos ese otro es de esa forma. Pero cuando estamos haciendo un proceso, quiere decir, un proceso, ¿no?, como una fábrica, ¿no? O sea, proceso es un término genérico, ¿no? ¿Ok? Alguna vez siempre yo la pongo, inclusive, ¿no?, se la has rescatado esta palabra proceso, uno de los partidos políticos del MAS, ¿no? Proceso de cambio lo ha llamado así, ¿no? El proceso es un término genérico. Entonces, este término, ¿no?, o mejor dicho, esta definición de un proceso de tipo función o procedimiento, nos conduce a un pequeño programa, ¿no? Y ese es el enfoque de programación modular, ¿ok? Y el otro ahora, ¿no es cierto? Y estructurado, ¿qué significa estructurado, profesor? Estructurado quiere decir sinónimo de ordenado, ¿no? ¿Ok? Tiene estructura, quiere decir, oye, que lo entiendes eso, ¿no? O sea, hay algún esquema inclusive que, o se puede esquematizar, ¿no? Y a su vez está ordenado ese esquema y se puede entender, ¿no? Por ahí va lo que es el enfoque estructural. Pero concretamente en programación, hablar de lo que es una secuencia normal, ¿no es cierto? O sea, una sentencia secuencial, como decir y es igual al seno de x, no sé, ¿se queda? ¿No es cierto? Dividido entre 2, ¿no es cierto?, por q, más a, no sé, al final es una expresión, ¿no? Es eso, se ejecuta esta sentencia, que al final es una expresión, una fórmula, y sigue la secuencia, ¿no? Y esa secuencia es de arriba abajo, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, ¿no es cierto? Voy a hacer, ¿no? Entonces yo tengo acá una instrucción, una secuencia, y la siguiente va a continuar abajo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que va a continuar abajo? O sea, que tú puedes tener al siguiente, no sé, z es igual, ¿no es cierto?, al n mod x, ¿no es cierto?, elevado no sé, al cuadrado, no sé, ¿no? Otra, ¿no? Entonces, este valor, a continuación este otro, es la secuencia que sigue, una secuencia, un orden, ¿no? Primero se evalúa esto, o se calcula esto, y luego esto. Entonces, el orden, si tú quieres, ¿no es cierto?, el orden en el cual nosotros vamos trabajando en una lógica estructurada, ¿ok? Una lógica es este, ¿no? Así es este. De arriba abajo, ¿ok? Entonces, eso quiere decir, ya por sí mismo es una estructura también, una secuencia. Pero resulta que, ¿no es cierto?, también en esta secuencia de acá, puede haber los ifs, ¿no? O los sí, como tú quieras. En algoritmos, sí, ¿no? Y aquí tienes condiciones, ¿no? O sea, sí, tenemos condición, ¿ok?
una condición, o puede ser simple, puede ser compuesta, no sabemos, ¿no? Y ¿qué quiere decir, no? Si una condición hay, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa condición siempre tiene un booleano, un resultado booleano. Si es verdad, si es falso. Entonces te da dos caminos, ¿no es cierto? Sí, dice, ¿no? ¿Ok? Entonces te va a dar dos caminos y te va a decir, si es verdad, ¿qué vas a hacer? Incluso en algunos, ¿no? Utilizamos esas flechitas y decimos, ¿no es cierto? Si es falso, ¿qué vas a hacer? Si es falso, lo que vas a hacer es irte por el otro camino, ¿no? Así, ¿ok? Regularmente este sí te conduce a dos caminos, dos alternativas, ¿no? Si es verdad, ¿qué pasa? Y si es falso, ¿qué pasa? Pero después de esto se une, ese es el alcance que tiene, ¿no es cierto? Se une y continúa la secuencia de arriba abajo. ¿Ok? Entonces aquí mismo podemos colocar inclusive, ¿no es cierto?, algunas acciones, usted ya la conoce, ¿no es cierto? Por falso puede haber alguna acción o más acciones, ¿no es cierto? Y eso es por falso, por verdad puede haber otro tipo de acciones, ¿no es cierto? O más acciones también, o sea, ¿no? Entonces, pero al final van a ir a cesar estos, ¿no es cierto? Y va a continuar. ¿Ok? Después tenemos los ciclos, ¿no? Los ciclos. Hemos dicho el mientras, ¿no? ¿Okay? Después hemos dicho otro que utilizamos, ¿no es cierto? El repetir, ¿no? ¿Okay? Y otro que utilizamos, el determinado, ¿no es cierto? Que se conoce el número de ciclos en función a un valor inicial y el final, ¿no es cierto? Para, o este más es conocido como for, ¿no es cierto? ¿Okay? Y finalmente tenemos, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos, Dios aquí, a ver, está muy, que entre nomás a casito, ¿no? Bueno, no me aparece la regleta, pero no importa, está muy allá. Bien, no importa. ¿Okay? Y termino con esto, ¿no es cierto? Diciendo que la otra que tenemos, ¿no es cierto? La última que tenemos es el sí múltiple, ¿no? El múltiple. Bueno, eso es conocido en los lenguajes de programación como case, ¿no? Que es alternativa múltiple, ya no es doble. Claro que se incluye, si es múltiple puede incluir dos, pero se supone que es para más, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues está en base a un valor y te dice un camino, otro camino, en base a ese valor, no sé, te dice, hay varios caminos, ¿no? Pero esos caminos o esas alternativas son limitadas. Pueden ser 5 caminos, 4 caminos, ¿no? Exagerando, serán 8, pero no puede haber 10, 100, no, ni idea, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Ok? Puede segmentarla si es posible. Los que están entre 1 y 10, ¿no es cierto? Los que están entre 11 y 20, los que están entre 21 y... puedes hacer así. ¿Ok? Puede haber varios caminos en base a un rango de valor también. Entonces, pero este sí múltiple, o llamado case en los lenguajes de programación, es muy parecido a esto, pero muchas más alternativas, ¿no? En síntesis, nosotros, ¿no es cierto?, para entrar ya a lo que es clases y objetos, tenemos que conocer esto, que lo estamos viendo, ¿no? Y esto que se supone que lo hemos visto, que lo manejamos. Un enfoque modular y dentro de cada módulo manejamos una estructura, ¿no? Entonces alguien podría decir, profesor, ¿qué es el enfoque de la programación modular? No sé, tan sencillo como usted lo ha entendido. La programación modular, ¿no es cierto?, es diseñar pequeños programas, ¿no es cierto?, de tipo función o procedimiento denominados módulos, así de simple. ¿Ya? Hay muchas formas, como usted mismo. Lo importante es que lo haya entendido y listo. ¿No es cierto? ¿Ok? Ese es el enfoque modular. El enfoque modular al final es un enfoque, llamaremos así, ¿no? De un cascaroncito, ¿no? ¿Ok? Entonces tú tienes que decir qué entra, qué sale a ese, lo ves así, ¿no? Qué tipo de procesos, función, procedimiento y listo, ¿no? ¿Ok? Pero ya la lógica toda esta lógica está dado con estos elementos de acá, ¿no? Esos elementos se llaman acciones, ¿no es cierto? O algunos autores dicen sentencias estructuradas, ¿no? Así, ¿no? Una secuencia, una expresión cualquiera es una sentencia secuencial que sigue ¿no? Esta secuencia. Y obviamente no pierde una estructura, ¿lo entiendes? Esto y luego sigue la secuencia a continuación.
Por eso se dice, hay veces, instrucciones secuenciales, se dice, ¿no? Que siguen la secuencia top-down, de arriba a abajo, ¿ya? Hay las sentencias alternativas. ¿No? Puede ser simple por un solo lado y por el otro lado no, o puede ser doble, que hay acciones por ambos lados, ¿no? Pero se cierra eso. Hay ciclos como el mientras, el repetir, el for, ¿no? Esos tienen alcance también. ¿Qué quiere decir que tienen alcance? El mientras, ¿no? Mientras haya una condición, ¿no? Recordando, esa es la sintaxis. Mientras haya una condición, tú haces acción o más acciones, ¿no? Así es, ¿no? Más, y este alcance termina, ¿no es cierto?, cuando tú dices fin, mientras, ¿ok? Entonces, ese es el alcance, ¿no es cierto? El alcance quiere decir de estas acciones, ¿no?, que tienen un inicio, ¿no es cierto?, y tienen un final, ¿no? ¿Okay? Mientras, comienza acá, ¿no? Y a su vez su sintaxis nos dice, su sintaxis nos dice que tiene que haber una condición. Mientras se cumple esta condición, haga esta acción o más acciones, si quieres, ¿no? Ya se me cortó algo, no importa. ¿No? Más acciones, ok. Pero hasta que encuentres un fin, mientras. Y el ciclo está ahí, en ese alcance, ¿no? ¿Okay? Lo mismo sucede con el repetir hasta, o con el for, ¿no es cierto?, hasta el next, ¿no? O el fin par, ¿no? El sí, el sí y una condición para un case, ¿no? Pero al final tiene su end case también, ¿no? O su fin sí, igual que el sí acá, ¿no? Entonces, jóvenes, el manejo adecuado, respetado de estas sentencias, ¿no?, o de estos enunciados estructurados, te conduce a una programación estructurada. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, ¿qué es la programación estructurada? Tan simple, manejar, ¿no? Es manejar, o sea, un conjunto de enunciados estructurados, respetando sus reglas léxico-sintácticas. Eso quiere decir más que todo, respetando, ¿no es cierto?, que aunque por decir después de un sí, tengo que tener por verdad, por falso y cesarlo, ¿no? Puede haber ahí dentro un ciclo, sí, que el ciclo comience y se cierre también bien, ¿no? Cuando ya, entre comillas, ¿no? Entre comillas, cuando nosotros violamos las reglas de un mientras, por ejemplo, hace tiempo, y se puede todavía, jóvenes, ¿no? A ver, el problema es que se me ha cortado aquí con el salto de página, ¿no? Así. Estábamos con este fin mientras, ¿no es cierto? Así. Pues que aquí comienza el fin mientras, ¿no es cierto? ¿Ok? Que ahí comienza y aquí termina, ¿no es cierto? Aquí está. Ahí termina. ¿Ok? Entonces, todas estas acciones se están repitiendo mientras sucede esta condición. Hay autores, ¿no?, que dicen así, por ejemplo, una instrucción, ¿no es cierto?, que dice éxito. Se puede, se puede. ¿Qué es éxito? Es salida, ¿no? Por favor, pónganlo en castellano, tal vez no se va a entender. Salida, no sé. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí lo estás cortando el ciclo a la fuerza. Lo estás cortando a la fuerza. Y cuando encuentre un éxito, ¿no es cierto?, ya va a terminar, por más que haya aquí instrucciones fuera del mientras, ya va a terminar ese procedimiento o esa función. ¡Fua! Lo vas a coartar. ¿Ya? Y eso no está bien. En otros lenguajes de programación, ese exit puede cortar el ciclo. Entonces, ya no estás usando el ciclo, ya no estás respetando este ciclo. Por favor, este exit puede ir en cualquiera de los ciclos, en el repetir, ¿no?, o en el for, ¿no?, o hasta en el case puede ir por ahí. Tú le das un exit, puede cortar, dependiendo del lenguaje, te puede cortar el ciclo y luego continuar, o en muchos corta el proceso, ¿no?, termina el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? La programación modular, no sé, te dice, la estructurada te dice, por favor, no hagas eso. Esto que termine normal y continúa acá. Así es. Y cuando quieres terminar, por favor, que haya, como cualquier lógica, ¿no es cierto?, por favor, que cuando quieres terminar, que haya pues el en, ya sea el en function, ¿no es cierto?, o simplemente el en ese lenguaje de programación, ¿no es cierto?, o el en sub, ¿no? Así. El final de una función, así, o el final de un procedimiento. Por favor, disculpen que tengo que hacerlo así. ¿Ya? Eso es lo normal, ¿no es cierto? ¿Ok?
Entonces, él hace, también hay la instrucción, por favor, si alguien quiere, ¿no? Cómo usar la palabra go to, así, go to, ¿no? La instrucción go to, así es, ¿no? ¿Qué es un go to? Go, ir, ¿no es cierto? Ir a, ¿no? Así, ¿okay? Entonces, go to, y maneja una etiqueta, llamaremos E1, así, ¿no? Ah, quiere decir, oye, estabas en este ciclo y sin terminar este ciclo, porque debía salir, si no cumple la condición, termina y continuar, ¿no? Ese go to y una etiqueta, ¿no es cierto? Quiere decir que, no sé, por favor, disculpen, ¿la puedo colocar aquí, esa etiqueta así? No, a ver, un poquito. Es un, así, ¿no? Oh, así como está, para ver. Ese E1 es una etiqueta, ¿no? Es una etiqueta que decir, no sé, una señalcita, si tú quieres, ¿ya? ¿Dónde tiene que ir? Y por algún lado, más adelante o más atrás, ¿no? Hasta puedes retroceder con eso. Te dice, oye, que tienes que ir a esta etiqueta. O sea, tu secuencia de acción lo estás desviando acá, ¿ya? ¿Y qué estás haciendo? Estás rompiendo este ciclo, ¿no? O ese go-to puede estar en este if por acá, de aquí se va hacia atrás. Oye, fuera de cortar el if, ¿no es cierto?, el sí, te estás yendo a su vez atrás sin ver, ¿no?, dónde llega. ¿Okay? O sea, que se puede hacer la programación así, se puede hacer, jóvenes, ¿no? Con GoTo, con Exit, inclusive hay otros, varios profesores todavía la siguen manejando en la Gabriel y en muchas universidades. Retornar el resultado, R. O sea, oye, aquí está algo y sucedió algo que tú le dices retornar R. Eso está bien, funciona. Quiere decir, seguro esto era una función, ¿no es cierto? Y cuando por alguna X razón, motivo, ¿no? Con algún if tal vez dentro de esto, encontraste el resultado, dices retornar. Ahí va a terminar, una función termina, o sea, previo al end function, ¿no es cierto? En una función está el retornar el resultado de una función, ¿no? En otros lenguajes, result. Perfecto, no hay problema. En otros se asigna al nombre de la función el resultado, ¿no? Como tú quieras. ¿Okay? Pero entonces, ¿esto qué te está diciendo? Es otra forma de cortar el proceso, ¿no? Te dice, termina acá, devuelve el resultado y no me interesa si se corta o no se corta esto, si sigue una secuencia estructural, no. Eso está mal. Eso está mal, jóvenes. ¿Funciona? Claro que funciona, ¿no? Pero no estás respetando, ¿no es cierto?, la programación estructurada. Así es, ¿no? Y lo que te dice, ¿no es cierto?, todos los amigos de la programación estructurada, especialmente, ¿no es cierto?, inclusive Edward Jordan, ¿no? Bueno, no está acá, pero Edward Jordan, Nicholas Ward, varios algorítmicos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, dice, oye, siguen respetando la programación estructurada. ¿Okay? Entonces, jóvenes, eso es la programación estructurada. Ya al colocar estas cosas, ¿no es cierto?, es de romper las reglas de los enunciados estructurados, ya estás saliendo de lo estructurado, lo estás destruyendo lo estructurado, ¿no? Así es. Debe ser una salida normal, ¿no? Así es, ¿no? Es igual que en la universidad, jóvenes. Hay algunos que se retiran de la universidad, ¿no es cierto? Por favor, eso no es malo, ¿sí? Comentario, como una analogía. Hay algunos que se retiran de la universidad sin ni siquiera hacer conocer al profesor, bueno, no importa el profesor, ¿no? Pero más que todo sin hacer los papeleos, ¿no? Por lo menos decir, ¿no es cierto?, universidad, no sé, al departamento de registros, ¿no?, e inscripciones. Señores de registros, por favor, no me voy a retirar por cuestión, no sé, de viaje, no, de alguna cosa, ¿no? Me voy a retirar este semestre, por favor, tómeme en cuenta qué tengo que hacer, ¿no? ¿Okay? Entonces, debe haber una salida normal, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo anormal, por ejemplo, en la universidad? Una salida normal sin decir a nadie, te pierdes, ¿no? Es más, hasta la universidad después ya ¿cómo se llama esto? Te cuarta, ¿no? Ya te deja a un lado. Si quieres volver, dice, no, 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 estás bloqueado, ¿no? ¿Por qué? Porque te fuiste sin decir nada, ¿no? Entonces, jóvenes, es lo mismo la programación estructurada, ¿no? Respeta los enunciados estructurados, que son poquitos, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, fuera de las sentencias secuenciales, ¿no?, que son todas las expresiones, ¿no?,
Hay el if, ¿cierto? Hay el while, hay el repetir, hay el for y hay el case. No hay más. Claro que esas las combinas, ¿no es cierto? Dentro de un mientras puede haber un for, ¿no es cierto? ¿Okay? De aquí puede haber un para, no sé, z igual de 1, tú, m, no sé, ¿no? Entonces hay otro conjunto de acciones, ¿no? Acción y más acciones dentro del for, pero igual tienes que respetar un fin para, así, ¿ok? Mire, aquí más acciones y más acciones es más, además, ¿no? Los lenguajes y en algoritmo también, ¿no? Por favor, marquemos dónde comienza el mientras y dónde termina. ¿Y cómo se marca eso? ¿Cómo se ve? Donde todas las acciones de ese mientras están en una sangría, están en una alineación más adentrita, ¿no? Ah, perfecto. Y dentro de esta, a su vez, se aparece otra como el for, ¿no sé, que estamos viendo acá, ¿ok? Y termina acá, no sé. También pues para ese haremos lo mismo que el mientras, o sea, todas las acciones dentro del for que esté más adentrito, valga el término, ¿no? De tal manera que yo mire el alcance del for, mire el alcance del mientras, mire el alcance del if, mire el alcance del case. Eso es programación estructurada, jóvenes, ¿no? Esa es la forma como nos dice que debemos actuar, ¿no? Entonces, en síntesis, jóvenes, he hecho un repasito acá de lo que es la programación estructurada, ¿no? O sea, no es tan simple tampoco, no se maneja por separadito, mientras, y solo que termine el mientras para que comience el for, no, no. Dentro de un mientras puede estar un for, dentro de un for puede estar un while, puedes repetir otro mientras, se va haciendo más compuesto, más complejo, ¿no? Pero estamos respetando, así como dice, oye, no puede haber aquí, por ejemplo, otro error que puede haber, ¿no es cierto? A ver, un error a la fuerza, ¿no es cierto? Yo no puedo colocar un fin mientras. ¿Cómo es eso? ¿Dónde termina este mientras? ¿En medio de un for? No, se supone que no, ¿no? ¿Ok? Entonces, no puede tener un mientras y tiene que haber un fin mientras, ¿no? ¿Okay? En su alcance. No puede estar un fin mientras dentro de algún otro ciclo interno a su vez, ¿no? Podemos encadenar, eso se llama encadenar, jóvenes, o sea, ¿qué es eso? Ahorita aquí los ciclos estoy encadenando, hay un mientras, y dentro de ese ciclo mientras hay un for, ¿ya? ¿No? Estoy encadenando otro, y puede haber más, pero respeta, ¿no? ¿Okay? Así, si este es el último que ha comenzado, es el primero que tiene que terminar y después seguir y continuar con este otro ciclo mayor y así sucesivamente, ¿no? Puede haber ifs acá, respételo el if, puede haber case dentro de ese, respete el case, ¿no? Programación estructurada, termino con eso, es simplemente respetar las reglas léxico-sintácticas, llamado así, cómo se escriben estas sentencias. Primero, bien escrito, un error de léxico quiere decir, por ejemplo, eso está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? Por favor, no se nota nada. Pero resulta que no puedes terminar con Q más, ¿ok? Aquí es un operador y está esperando, pues, más, oye, está esperando algo más, ¿vale? Está esperando una variable, una constante, ¿no? ¿Ok? Ese es léxico. O mal escrito, ¿no es cierto? Sí, no puede haber dos sí, ¿no? Es sí nomás, o es lo mismo ya en el lenguaje, un if, ¿no? Si escribes mal, eso no te va a entender el lenguaje. Ese es léxico, mal escrito alguna cosa. Sintaxis es la combinación, es la sintaxis, es de todo, ¿no? Es lo mismo, como decía, por ejemplo, aquí yo no puedo tener, por ejemplo, así, más y por decir. Eso ya está mal. Eso ya está mal, ¿no? ¿Por qué? Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sumar? ¿Vas a multiplicar? ¿Vas a hacer las dos cosas al mismo tiempo? No hay eso. Esto, por ejemplo, este es un error de léxico y al mismo tiempo de sintaxis. Léxico porque está mal escrito, ¿no es cierto? ¿Ok? Está algo de más. Y sintaxis porque no se entiende. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sumar, restar? ¿No? Ahí está bien, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, más en concreto, la sintaxis, ¿no es cierto?, controla también dónde comienza el mientras y dónde termina. ¿Ya? Así es. ¿Okay? Y obviamente todo dentro de este alcance, que no haya una interrupción como retornar, ¿no? Un exit, que no haya, ¿no? ¿Ok?
Y si es que hay, te lo vas a decir, oye, estás saliéndote sin permiso, estás rompiendo las reglas, ¿no? Eso es la programación estructural. Así es, ¿no? Respetar los enunciados estructurados. Una combinación de una definición de un cascarón, que es función o procedimiento, y dentro de esa, ¿no? Las acciones, ahí está la lógica, ¿no? La lógica está en la programación. Esto, manejas esto para resolver, estás haciendo una programación modular estructurada. Tiene que tener clara la figura, ¿entiendes? Esa es la programación modular estructurada, ¿ok? Bien, continuamos entonces. Bien, todo esto sirvió para repasar, ¿no sé, para refrescar nuestra memoria de lo que ha sido introducción a la programación o introducción a la informática. ¿Ok? Sigamos entonces. Estábamos aquí, ¿no? Otra vez retomamos, bueno, tuvimos que regresar, ¿no? Para recordar un poquito la programación estructural. Entonces, decía, esas operaciones, ya entro en las operaciones, ¿no? Decía justamente, ya entro en las operaciones considerando que yo tengo dos elementos que tengo que conocer. El dato, ¿no es cierto? ¿Okay? Y lo que es todo lo que es el enfoque de modular y estructural. Así, ¿no? Ya con eso, ya empezamos aquí, ¿no es cierto? Aquí, operaciones, ¿no? ¿Okay? Verificar si un número entero, ¿cómo es? Hace rato ya decía, si el número, ¿no? Yo lo divido entre dos, ¿no? Cuando un número es exacto entre dos, es múltiplo de dos, es par. ¿Qué quiere decir múltiplo? Con residuo igual a cero, ¿no es cierto? Por favor, a ver, esto lo bajaré. Ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, si una operación, ¿no es cierto? Lo dividimos, una operación de mod, ¿no? Así como está acá, ¿no? ¿Okay? Un número entre dos y es exacto residuo cero, entonces es par. Y si no, no es par. Y si no es par, es impar. ¿Vale? Entonces, aquí está la operación verificar si es par, ¿no? ¿Qué tiene como entrada? Nada. ¿Por qué nada, profesor? ¿Y dónde está el número? Resulta que ahora, ¿no es cierto? El número entero ya es la propiedad, ¿no? Es la propiedad. Entonces, en un enfoque de programación orientada a objetos, ¿no es cierto? La propiedad quiere decir, ¿no es cierto? Si estás manejando sobre una clase, en este caso la clase número entero, ¿qué datos tiene esa clase? Normalmente las características de alguien son los datos, ¿ok? Una característica, ¿no? Entonces, en un número entero va a ser un número. Entonces, ya nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, un dato por default, ¿no es cierto? Y toda operación que vayamos a hacer tiene que apuntar a trabajar con ese dato. Entonces, ya no hay entrada aquí. ¿Por qué? Porque voy a definir, claro, no estoy definiendo todavía, voy a definir que este es el dato de la clase y esta es una operación de esa clase para ese dato. Entonces, asumo que ya está cargado, por si acaso. Después vamos a hacer el cargado también, ¿ya? Entonces, jóvenes, y ya he entendido esto, ¿no? Ya he entendido, ¿ok? Cómo se hace. La lógica está ahí mismo, en estas pequeñas operaciones, ¿ok? Es el diseño modular, ¿no? Entonces digo, a ver, ahora lo voy a ver como una fábrica, ¿no? Yo tengo que, esta fábrica me tiene que decir si ese número es par o no es par, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué va a salir? ¿Un verdad o falso? Así como este de acá, ¿no? Entonces, ya me dices un booleano, ¿no? ¿Y qué tiene como entrada? Decía, la programación modular, ¿no es cierto? Decía, es solamente este cascarón. Tengo que definir entradas, tengo que definir salidas, y en base a la salida tengo que definir el tipo de proceso, función o procedimiento. Si la salida, una vez que has encontrado las entradas, ya no hay más entrada que n, pero eso ya no se coloca, ¿no? Por default esta operación ya tiene una propiedad al cual obedece, que es n, y su salida es un booleano, true o false. Entonces, jóvenes, no sé, la salida es uno solo, se pregunta así. Si es una sola y es elemental, o sea, hay una sola salida, o nos va a dar true o nos va a dar false, pero es una sola salida. Y elemental quiere decir que es un tipo de dato del lenguaje de programación, ¿ya? Un entero, un real, un booleano, un carácter, inclusive un string, ¿no? ¿Okay? Si es uno de esos, es una función. ¿Ya? Entonces, una función se define en base a su salida.
es una sola, ¿no? Así, no sé si en algún momento es una sola salida, ¿no? Así, ¿ok? Y además, ¿no? Y es simple, es un dato, y es un dato simple, ¿ok? Aquí estoy haciendo una condición compuesta, por si acaso. Me estoy preguntando algo compuesto. ¿Qué es compuesto, profesor? ¿No? Una condición, ¿no? Igual sucede en las condiciones ahí sí. ¿Cuándo es compuesta? Cuando utilizo el and, ¿no? El y, o el or, o el tor, ¿no? Y no solamente un and, puedo usar varios ands, ¿no? Varios is. Es una sola salida y es, además estoy diciendo, y el dato de salida es simple. Tengo que conocer de qué tipo es su salida, ¿ya? Lo más correcto era acá, en vez de decir true, false, está bien, pues, debería de colocar booleano, así, así. El tipo de salida. De tal manera que digo, es una sola salida, sí, y es simple, ¿no? Es una sola, sí, y es simple, sí, veo que es un booleano. Entonces es función, es donde defino. ¿De acuerdo? Y si no cumple esta condición compuesta, ya no es función. ¿Qué es lo otro? Procedimiento. Tan fácil. Tan fácil como definir si un módulo, un proceso es función o es procedimiento. Así de simple, ¿no? Y ahí termina la programación modular. ¿Es eso nada más, pero sí? Claro que primero tenías que haber entendido esto, el análisis, ¿no? Analizar, el objetivo del análisis es entender, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? Y ya tienes algún knockout acá, o sea, ¿qué quiere decir? Ya tienes que tener ideas tanto de instrucciones, así como este mod, tienes que tener ideas de ciclos, tienes que tener, o sea, por eso les dije hace rato, yo estoy partiendo de que ya tenemos esto, ¿no? O por lo menos ya hemos entendido qué es un dato entero y también hemos recordado qué es la programación modular. En base a eso, yo tengo que tener acá en el análisis, ¿no? En este primer paso, una chispa de solución. Una chispa. ¿Cuál es esa chispa? Yo voy a dividir este 2020 entre 2 y si el residuo es 0, ya eso es par, y si no es 0, no es, ya tengo la idea, ¿no? Y en base a esa idea, que son justamente mis operaciones elementales, ¿no? Estoy yendo a mi programación modular. Mi programación modular no es lógica, es identificación de entrada, es como una fábrica que lo ves. Es como, alguna vez siempre me encanta a mí la hamburguesa, jóvenes, van a disculpar, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de la hamburguesa, ¿no? O si alguien dice, oye, ¿qué vas a hacer? Una hamburguesa. Muy bien, perfecto, ya sabes la salida, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Voy a fabricar una hamburguesa. Muy bien, claro, no se dice fabricar, ¿no? Voy a preparar una hamburguesa. Muy bien. Y te preguntas, ¿qué se necesita para hacer una hamburguesa? ¿No es cierto? Se necesita pan, se necesita carne molida, se necesita huevitos, se necesita, no sé, pues, ¿no? Ok. ¿Y cómo se hace? Es lo de adentro, es esta lógica. ¿Cómo se hace? Esa es la lógica. ¿No? La lógica es de cómo, ¿no? Y el módulo es qué, simplemente qué hace. Estoy haciendo hamburguesas, ¿no? Okay. Okay. Y obviamente para hacer hamburguesas, ¿qué necesitas, no? Nosotros aquí no hacemos hamburguesas, encontramos información, ¿no? ¿Okay? ¿Y por qué decimos encontrar o fabricamos información? Porque es un proceso. Entonces aquí va a procesar, va a hacer algo de tal manera que nos va a producir, no una hamburguesa, una información. Y para producir información tú necesitas datos de entrada, datos. Y alguien podría, ¿no es cierto?, en base a eso que he mencionado, alguien podría decir, oiga, ¿me podría decir qué es inclusive informática? ¿No? Así. ¿Qué es informática? ¿No? ¿Ok? Informática es simplemente, o sea, el proceso, ¿no?, de datos que me genera información, pero a través de computadoras. ¿Computadora o computadora? Ese es informática. Porque yo también puedo procesar en forma manual, o sea, o humana, ¿no? El ser humano es el que tiene el procesador más ideal, más complejo, más veloz. No se compara ni con una, no sé, con una case, ni digo con una Intel de, ¿no es cierto?, ni de 10 ni de 20. Joven, nosotros somos el procesador más complejo y más completo, ¿no? Más efectivo, pero siempre y cuando hagamos funcionar nuestro cerebro, muchachos. ¿No es cierto? Entonces, eso es informática.
Al hacer informática, esto que estamos haciendo es informática. ¿Por qué es informática? Porque estoy manejando datos, voy a obtener información y lo estoy haciendo a través de una computadora. Eso, ¿no? O ese programa puede estar funcionando en una red de computadoras. Así es, ¿no? Entonces, ese es informática tan simple, tan sencillo, no hay por dónde perderse, muchachos, ¿no? Ahora, si este proceso yo lo hago solo, manual, decía, ¿no? Otros dicen manual a mano, pero en realidad no hace nuestra mano, hace nuestra cabeza. Utiliza la mano simplemente para tener como interfase, ¿no? Como ventana, si usted quiere, la hoja, la pizarra o el Word, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la forma como estamos trabajando, ¿ok? Entonces, estamos haciendo informática, esto es informática, ¿no? Estamos encontrando información en base a unos datos, vamos a procesarlos y vamos a obtener información, pero en computadoras. Eso es informática. Si no es en computadora, ya no es informática. Se queda solamente hay un proceso de datos. Puedes hacer un proceso de datos en una calculadora, ¿no? En un celular puedes hacer. También estás procesando información, ¿no? A pesar de que ya más que calculadores, ocho computadoras, ¿no es cierto? ¿Ok? Mucho más que una computadora también. Bueno, no vamos a discutir eso. Pero jóvenes, en síntesis, ¿no es cierto? Ya tengo un knockout acá. El diseño modular se queda así, ahí nomás. Y esto, ¿no? ¿Este qué es? Programación estructurada. Ah, la lógica sigue descansando, ¿no es cierto? Tu capacidad de razonamiento lógico está en tu capacidad de manejar ese if, ese case, ese for, ese while, ¿no? Todos esos enunciados estructurados. Saber manejarlos muy bien y en qué momento saber manejarlo, ¿no es cierto? Saber aplicarlo, esa es tu capacidad de razonamiento lógico. Entonces, ahora ponle orden a esta idea, ¿no? Ponle orden. Ah, muy bien, dice. Tengo que encontrar el residuo. Aquí está. Primero encuentras el residuo de n mod 2. Muy bien. Y luego, ¿qué haces con el residuo? Pregunta si el residuo es cero. Ah, pregunta, condición. No. ¿El residuo es cero? Sí. Si es verdad, ¿qué pasa? Ah, ya tienes, es verdad. Quiere decir que es múltiplo de 2 o es par. Y si no es cero, ah, y si no, te vas por el otro lado. Ah, si no, es falso, ¿no? Listo. Y una vez que termine el fin sí, ya sea que venga por el camino de acuerdo a la condición, ¿no? Si viene por este lado, si es verdad, dirá verdad, ¿no es cierto? O true. Y si no, vendrá por acá y dirá falso. Pero después que termine el fin sí, ya tengo en B. Por favor, ese B no debía ser mayúscula, minúscula. El Word a veces lo hace así, hombre. Pero no importa, lo conseguí, ¿no? Bien. Entonces, ya tengo el resultado. Ah, después del alcance, mire, ¿no es cierto? Digo, retornar, ¿no? Así es, ¿no? Una forma de romper esto podía haber sido lo que decía hace rato, no sé, aquí. Retornar. Está bien, está bien. Pero lo estoy cortando aquí mi función. Aquí puedo decir también, puedo cortar aquí. Sí, señor, puedes cortarlo también aquí. Retornar falso. ¿No? Y ya no necesito esto. Mire cómo estoy distorsionando mi programa. ¿Sí? ¿Qué les parece? Genial, ¿no? Caperuzos para distorsionar. Esto no está bien. Funciona, claro que funciona. Pero estás guardando, estás rompiendo, estás violando la regla del sí. Termine el sí, por favor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, no, pues tengo que colocar apropiado, necesito una variable acá, ¿no es cierto? Y por este lado también la misma variable, porque al final del sí, del fin sí, yo tengo que tener una sola variable el resultado. Ah, entonces uno regresa, analiza y dice, ¿no es cierto? Ah, yo voy a manejar, ¿no es cierto? El for, digo el B, y digo retornarme. Ah, perfecto. Esto que acabo de hacer, ¿no es cierto? Está bien. Esto es después de que termine el fin, sí, y antes de decir, ¿no es cierto?, el final de la función, porque aquí, por favor, aquí no se coloca en función, ¿ya? Se supone que estamos haciendo esto para esto, ¿eh? Entonces aquí solo es la lógica, y la lógica se coloca inicio-fin porque la lógica es finita, ¿ya? Cuando dice finito, es una secuencia que tiene un final. Y si tiene un final, tiene un principio, ¿no? Cualquier cosa que sea finita, tiene un principio y tiene un final. Y entre esos, un algoritmo es finito porque tiene un principio y tiene un final. ¿Ok?
Y aquí no hay que romper las reglas del if o del sí. No me rompan, ¿no es cierto? Ahora, que hay otra forma, profesor, de hacerlo, así te lo he explicado también. Claro, es directo de hacer esto. Esto está bien claro, aquí no estoy rompiendo el if, no estoy haciendo nada. Solo que todo esto lo estoy sintetizando en una sola instrucción compuesta, ¿no? Lo que estoy diciendo, primero haga n mod 2. Ah, primero está haciendo esto. Okay. Es hasta ahí. Okay. Y es esto. Luego estoy comparando, ese resultado es igual a 0, estoy preguntando, ¿qué es esto? Y si es verdad, nos dice, si esta comparación, lo que vale al final es la última operación. Una vez que haga n mod 2, me va a dar un resultado. Supongamos 0, ¿no? Así como este, ¿no? 0. Estoy comparando. 0, ese resultado es igual a 0, sí. 0 es igual a 0, sí. Me va a retornar verdad, porque lo último que vale es la comparación. ¿Ya? Esto es secuencia de evaluación, hay que entenderlo también. No hace primero la comparación, aquí primero hace el mod. ¿Ya? Esa es otra historia, ¿no? Que deberíamos de saber también. O sea, eso se llama, ¿no es cierto?, evaluación de expresiones, ¿no? Evaluación de expresiones, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la prioridad de las operaciones? Las multiplicaciones, las divisiones, los exponentes, ¿no es cierto? O las relaciones igual, menor, mayor. O sea, todo tiene un orden de prioridad y se evalúa una expresión. Entonces, lo último que hace es una expresión aritmética, que mod es aritmético, y igual, aquí está actuando como una relación, el igual, relación quiere decir de comparación. Entonces, una vez hecho todas las operaciones aritméticas, lo último que se hace son las relaciones, igual. Entonces, aquí lo último que está haciendo es n mod 2, encuentra, es 0. ¿Es igual a 0? No, ¿es igual a 0? Sí, y como es una comparación, va a decir verdad o falso. Siempre una comparación. Entonces vas a retornar, si este resultado es igual a 0, vas a retornar verdad. Y si este resultado no es igual a 0, vas a retornar falso. Estás haciendo una síntesis de todo esto. ¿Que se puede hacer? Sí. Y esa forma de hacerlo es si usted, inclusive, recordando matemáticas, usted me factoriza, ¿no es cierto? ¿Qué me factoriza? Este B puede tener true, false. Ah, viene de una relación. Ahí está, ¿no? Esta es la relación. Y a su vez, ¿no es cierto? Vas a devolver, retornar, ¿no? Pero antes de eso necesitas esta operación. Entonces, esta operación, ¿no es cierto? Esta RE ya no la necesito, ¿no? El B ya no la necesito. Aquí no necesito ninguna variable auxiliar. Aquí, ¿cuáles son? RE y esta B, no sé, son variables auxiliares. ¿Y por qué se dicen auxiliares? Porque no están como entrada, no son parámetros. Entonces, todo lo que no es parámetro, lo que no es entrada de datos al proceso, es una variable auxiliar. Y tienes que declararlo en el mismo proceso, ¿no? De preferencia. Esa es la regla. ¿Ok? Jóvenes, ya tengo retornar n mod 2. ¿Ok? Esto está bien. Aquí no estoy rompiendo ninguna regla, por si acaso. ¿Ya? Eso está bien. Eso es factorizar. Factorizar quiere decir, ¿no?, matemáticamente, puedes obviar algunas variables, algunas operaciones y claro, le haces en una sola, ¿no? Este de acá son varias operaciones, ¿no? Retornar, dice, va a devolver. Pero antes de devolver va a ser, ¿no es cierto? A ver, regresaré, va a ser una comparación. Pero antes de la comparación va a ser n mod 2, ¿no? Si nosotros miramos secuencia de operaciones en esto, va a ser primero n mod 2, segundo va a comparar y después de esa comparación el resultado va a retornar. Inclusive internamente dentro de esta pequeña complejidad hay secuencia de orden, ¿de acuerdo? Hay secuencia de orden. Pues eso es, ¿no es cierto?, lo que hemos visto y estamos volviendo a ver. Esta es una pequeña operación. Eso se sintetiza, ¿no?, justamente en el siguiente paso. El 4 es la implementación, ¿no? La implementación y es traducir el paso 2 y 3 a un lenguaje de programación. ¿Ok? Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar aquí, ¿ya? Espero, jóvenes, como siempre, ¿no? Si bien se repite esto, lo que estamos comenzando, y para algunos probablemente sea ya el comienzo, está muy bien, ¿ya? ¿Okay? Pero espero que todo esto no solamente sea para, yo tal vez para la mayoría, no sea una repetición, espero que se haya aclarado, ¿no? Espero que se haya
entre comillas, sacado de alguna duda, espero haber sacado duda, para que en verdad tengan, ¿no es cierto?, validez para algunos este tiempo, ¿ok? No solamente el dato de la clase entero, que después vamos a hacerlo por la siguiente, ¿no? Sino también recordar qué es la programación modular, qué es la programación estructurada, ¿no? Si no tenía bien la figura, espero que haya aclarado, jóvenes, ¿no? ¿Ok? Espero. Y obviamente entramos a hacer un análisis del número entero y empezamos a hacer operaciones con números enteros a nivel todo el valor estamos operando, ¿no? Jóvenes, se nos ha ido un poquito el tiempo. Yo ya tengo una reunión que me están esperando también a las 9. En otra siempre estaremos 7:30, jóvenes, comenzaremos 7:30, ¿ya? Entonces, yo los voy a dejar, ¿no? Hay que seguir adelante, muchachos. Ya la pueden hacer coser esto, ¿no es cierto? Entonces, por favor, hay que seguir. Ahora, mañana, ¿no es cierto? Siguen las clases con el repaso rápido que estamos haciendo también. Usted puede estar en esas clases también, ¿ya? No se descansa. Puede seguir ambas cosas. Depende de usted, depende de usted. Pero nosotros, los profesores, tenemos la instructiva, ¿no es cierto? A pesar de que esa instructiva yo mismo la saqué, obviamente en consenso con los delegados estudiantiles y delegados docentes y todo lo demás, ¿no? Pero al final yo mismo la emití, esa resolución, ¿no? Donde dice que debemos comenzar, para algunos que no han seguido, debemos comenzar de cero, ¿no? Y para otros, ¿no es cierto? Claro, dice, vale el avance, entonces para los que vale el avance estamos dándole continuidad también, ¿ok? Estamos en ese sentido avanzando, jóvenes. Si ustedes vienen a ambos, vale, ¿no? Y cree que ya lo ha entendido, ¿no? Quiere aprovechar su tiempo en otros, también vale, prepárese para el examen, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, en ese sentido, yo les dejo, por favor, vuelvo a repetir, tengo ya otra reunión igual, virtual, ahora es todo virtual, ¿no? Entonces, yo les agradezco, jóvenes, como siempre, espero haber aportado, aunque sea un granito de arena, estamos felices con eso, ¿no? Que estén bien, muchachos, cuídense, ¿ya? Cuídense, que si ustedes se cuidan, Dios les cuida. Así es la cosa, ¿ok? Que estén muy bien. Gracias, muchachos. Gracias.